empezamos el diálogo, yo siempre me hago una pregunta. En la vida de la sociedad, en la propia vida familiar, ¿qué no es político? Porque, como siempre se ha manifestado y con razón, el hombre es un animal político, porque en todas sus cosas tiene una intencionalidad, y esa intencionalidad precisamente es la que permite que realice sus actos. Entonces, si en una sociedad no hacemos política, estaríamos condenados al fracaso, al no ser que sea un grupo de ermitaños que no se vea ni la nariz. Entonces, estamos en una sociedad que hacemos política a cada rato. El problema es la politiquería, el problema es el desgaste de aquellas orientaciones, si se quiere, de aquellas formas hasta medias quiméricas de definir la política como el arte de hacer posible lo imposible. Entonces hay que hablar de política, y eso me parece muy bien, porque eso es un aporte cívico para nuestra sociedad. Ahora, doctor, nosotros no es por hacernos los alhajas, ¿no? Pero sí tenemos un doble reto, compromiso y propósito. Esa loja que se la consideraba de gente culta, muy preparada, muy formada, muy reconocida. Quisiera quedarme con ese término, en realidad más asertivo, esa loja reconocida, esa gente que hasta nosotros, pues humildemente, de muchachitos, en otras ciudades, es lojano, entonces es preparado, es formado, es hombre de bien. Pero es que ese es el reto, o sea, ese es un compromiso, doctor, que hay que reivindicarlo para efectivamente ser y parecer. Yo sé que hoy en día la vulgaridad de las redes sociales, la gente se alejó muchísimo ya de la lectura fecunda, prodigiosa, valiosa, ya no está en eso, entonces el reto es mayor, doctor, ¿no cree usted? Estimo de que el gran reto es tener una sociedad informada y en permanente formación. No podemos transformar, ni siquiera construir algo medianamente aceptable, si es que tenemos un pueblo que no está enterado de qué es lo que pasa. Y eso es lo principal, porque si no se tiene conciencia, es decir, conocimiento de cuál es la realidad, obviamente, ¿qué se puede opinar? ¿Qué se puede decidir? Vivimos, estimado Freddy, en un mundo de mucha confusión. Se ha hablado insistentemente de la sociedad de la posverdad. Y cuando yo utilizo ese término, realmente se me hace la piel de gallina, porque eso no significa nada más que la sociedad de la mentira convertida en verdad. Que esto siempre hubo, pero no al extremo que estamos viviendo. Entonces, el estar bien informados y el poder decodificar la verdad en todos los mensajes que estamos viviendo resulta ser un reto, porque si yo comienzo a opinar en el convencimiento que alguien me dice que en este momento está de noche, pues entonces mis conclusiones ya sabemos por dónde van a parar. Pero si tenemos la posibilidad de ir construyendo un conocimiento en base al análisis, un conocimiento crítico, entonces vamos a tener una sociedad que puede entender mejor qué es la política. Esa primera fase de tomar conciencia de lo nuestro nos va a decir, este es un pueblo informado y este es un pueblo respetable. Pero esa respetabilidad significa la criticidad que siempre existió en los lojanos y que ahora se ha venido a menos, por la inmediatez de muchas formas de comunicación, en donde el mensaje del TikTok posiblemente dure menos de un minuto y algunos, para que lo sigan viendo, tiene que ser atractivo dentro de los 3 primeros segundos. Entonces yo me pregunto, si en 3 segundos, ¿cómo se puede argumentar alguna posición?
salvo que haya alguna magia muy especial. Es maravilloso lo que usted acaba de decir, por una simple razón. 300, 400 años antes de Cristo, hablaron, dijeron, ilustraron los filósofos griegos y no pierde vigencia. Pero cálele, doctor, con toda su capacidad intelectual que tiene. No menos de 300 y 400 años antes de Cristo. Hablaron, expusieron, ilustraron, y hasta el día de hoy no pierde vigencia todo lo que dijeron. Imagínense versus lo que usted dice que en 3 segundos se desvanece, se diluye en el tiempo. Para que vea usted cómo las cosas buenas, siempre me acuerdo de una campaña el año pasado, hace un año o 2 años se cumplió 50 años me parece de este esferito, Vic, creo que se llama, ¿cómo se llama? Vic, creo que es. Si este esferito Vic, mire, de Punta Gruesa, Sí. se cumplió un aniversario. Es decir, no, un aniversario más, o sea, me parece que había cumplido 50 años. Si hace unos 2 años, un año. Entonces me fascinaba que decía que lo que es bueno no necesita cambiarse, ¿no? No necesita modernizarse, no pierde vigencia nunca. Justo este esfero que lo tiene Karim, lo tiene aquí, para que vea que lo tiene en las manos. Entonces, me llama la atención cuando usted habla de los 3 segundos. ¿Cómo puede ser algo que se diluye así tan fugazmente? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, por eso es que nosotros nos estamos graduando en una especie de esencia que no es otra cosa que la ignorancia, que ya es un patrimonio de nosotros, ¿no? La gente hace alarde de la ignorancia, hace alarde, discute, niega, afirma, sin ningún rubor, sin ningún problema de investigación, de sabiduría, de conocimiento, nada. Es decir, sale a relucir su esencia como su portaestandarte, ¿no? Como su mejor presentación. Efectivamente, y esto es lo preocupante, porque ¿a dónde vamos a llegar? Porque esto no es que se queda aquí, sino que es toda una espiral en la que va a llegar un momento en que no podamos distinguir la realidad real, perdóneme, de la realidad virtual. Y cuando eso suceda, vamos a vivir en una especie de esquizofrenia colectiva. Entonces, de allí hay que pensar en positivo. Y lo positivo es precisamente la posibilidad de conversar. Y esa conversación vis a vis, face to face, como dicen los muchachos, yo creo que es importante porque allí se generan otras redes de comportamiento, otras redes que permiten conversar sobre problemas específicos e ir asumiendo posiciones. Yo siempre diré, y usted me está aquí indicando en este preludio de lo que podría ser ya una campaña política, yo les voy a decir que no voy a cambiar, por ejemplo, el contacto social, el trabajo de territorio, ahora hablan mucho, el trabajo con la gente, mirar sus necesidades, sentarse a escuchar. Necesitamos saber escuchar, no solamente oír lo hacemos por nuestras orejitas, por nuestros oídos, escuchamos con el cerebro, con el pensamiento, escuchamos con el alma. Entonces allí hay un antídoto importante, la gente quiere ser escuchada y esa posibilidad de que genere una propuesta se da precisamente en ese trabajo. No estoy renegando, ni mucho menos, de las redes sociales ni de los medios de comunicación, nada de eso. Estoy hablando de otras posibilidades, desde aquella sabiduría de los griegos que se reunían en sus asambleas. En sus ágoras. En sus ágoras, y ellos acuñaron aquello del idiota, del desinformado, del que no estaba en los problemas de la sociedad. Ahora tendríamos lo que dice la sociedad de idiotas, dice allí, y no estoy inventándome, pero él desarrolla en una obra esta situación
como elemento para establecer la no participación consciente y crítica de las personas. Entonces yo sí creo que hay que hacer esa tarea, y las campañas políticas y las participaciones políticas deben ser antes que el mensaje tiktokero, que se lo puede hacer, debe ser el mensaje de escucha, de una escucha activa. Y perdone que insiste en esto, porque me pasé mis últimos años de docente universitario, tal vez, no voy a decir enseñando, conversando con mis estudiantes de medicina, cómo debe ser la escucha activa en la relación médico-paciente. Escuchar, porque dentro de cada paciente está la solución a sus problemas, dentro de cada pueblo está la solución a sus necesidades, a sus aspiraciones, y por allí hay que construir algo diferente, algo que signifique una palabra, mi querido amigo: planificación, que es lo que tanto nos hace falta. Planificación y no improvisación. Un pueblo reactivo, en donde le viene una cosita y por aquí lanzo por acá otra cosa, es un pueblo que no va a tener un norte. Y así nos equivoquemos por último, pero generemos una idea de lo que significa el progreso, el desarrollo. ¿Y cómo hacerlo? Sentándonos a escuchar y a conversar. Doctor, lo que pasa es que ciertamente hay una pequeña preocupación que es real y es válida. O sea, es innegable, en consecuencia, hasta ahora, ¿no? Nosotros hemos ido de tumbo en tumbo en Loja, en la política y hasta en el país. Por ejemplo, con el respeto que se merecen las excepciones, ¿no?, que siempre las hay. Cada cabildo es peor que otro. Tomarán en cuenta que el cabildo lo preside el alcalde. Entonces, alcaldes, cada uno que viene es peor que el anterior, peor que el anterior, peor, el otro peor que el anterior, y todos vamos en un estado de degradación sistemática. Entonces mire usted la asamblea, no, estos asambleístas son los peores del mundo, no, espérate que ya vienen los nuevos. Resulta que esos lo remontaron, y entonces eso es una realidad también que es, pero te tiene que parar, doctor. Tiene que haber un momento en que lo que le decía al comienzo, nos reivindiquemos y rescatemos el prestigio de esta provincia, por lo menos el prestigio de la provincia, como eran antiguamente. Usted seguramente los ha leído, los vio incluso, todo era excelencia, gobernadores que eran eminencias, todo era así, pero todo era así, catedráticos, todos eran eminencias, por todo era bueno, así como la música de los 80 más o menos, o sea, toda la música de los 80 en inglés, o sea, música pop, lo que sea, todo era bueno, que hasta el día de hoy perdura y a los jóvenes también les sigue gustando. Entonces todo era bueno, y no estoy exagerando, doctor, o estoy exagerando. Freddy, no estás exagerando en absoluto. Yo creo que eso es parte de lo que se está perdiendo, pero de lo que sí se puede rescatar y volver a construir. El diálogo, la conversación tiene que tener algunas premisas. Y la principal premisa para mí es de la moralidad y de la ética en lo personal. Entonces, un diálogo que diga, aquí nos ponemos a conversar sobre la base de otra premisa, que es el amor a la tierra, el amor por Loja, eso que nos palpita adentro, pero que sucede que se exacerba más cuando salimos de la provincia de Loja. O sea, se quiere más a Loja cuando se vive en Santo Domingo, Los Colorados, o cuando se va a la Nueva Loja, o cuando se esté fuera del país. A la Loja también hay que vivirla aquí, hay que quererla aquí. Y ese es un punto de partida para lo que quiera, porque cuando tú y yo queremos a esta Loja, entonces lo personal no se elimina, pasa a un segundo plano. Entonces no tomamos decisiones en base a lo personal, sino en base al amor a Loja. Posiblemente les cause escozor a algunas personas esta palabra, pero yo entiendo el amor como respeto. Y cuando uno respeta al otro, entonces quiere decir que lo ama. Cuando uno respeta a la tierra, la está amando. ¿Y qué significa respetarla? Poner por delante sus intereses. Y aquí quiero entrar a explicar algunas cosas,
porque en realidad esto no es que salió por generación espontánea, como decíamos en biología, no, esto es fruto de algunas cosas. ¿Quién vino a desunir a los lojanos? ¿Quién vino a decir yo y solamente yo hago las obras, yo hago esto, yo gestiono, y el resto qué? ¿Quién convirtió en un pedestal de su vanidad, de su egolatría, de su narcisismo a los sagrados intereses de Loja? Entonces yo creo que hay que tener esa memoria para identificar esta clase de situaciones. Y algunos que no hicimos de eso cuando nos entregó el pueblo la responsabilidad, resultamos como si fuéramos gente rara. Gente rara. Por ejemplo, y apelo a Freddy Aponte, distinguido periodista que siempre me acompañaba cuando yo estuve en la alcaldía. Cuando peleó el alcalde Jorge Reyes con el gobernador Vinicio Suárez. 4 años Vinicio Suárez de gobernador, 4 años Jorge Reyes de alcalde de Loja. No había por qué pelear, había que buscar la unidad y solamente así logramos el apoyo, por ejemplo, del gobierno. Perdón, recuerden, ¿quién era el gobernador? Vinicio Suárez, el ingeniero Vinicio Suárez. Una eminencia de hombre. 4 años. Sí, una eminencia. Algún rato puedo contar algunas de esas anécdotas muy simpáticas, porque iba el señor gobernador de Loja con la autoridad que tenía llevando la carpeta de los problemas de la ciudad y del municipio de Loja. No tenía ningún inconveniente. Y también voy a contar unas 2 anécdotas. ¿Cómo se hizo lo del edificio de la gobernación? Me coge y me llama, señor alcalde, a ver, tenemos una platita para el edificio. Queremos que nos ayude Vinicio, ¿qué tengo que hacer? Declaramos de utilidad pública, con la platita que les dio el gobierno, compramos la gobernación. Tome, señor gobernador, aquí está la gobernación. Ese era el gobierno de Sixto. En el gobierno de Sixto Durán Ballén. Entonces, ¿por qué nos íbamos a pelear? Y en otra ocasión también, del otro lado, hubo un paro terrible en Saraguro, y me dice Vinicio, acompáñame Jorge. Le digo, pero es en Saraguro la reunión, los límites de la alcaldía llegan hasta San Lucas, por favor. Y también estuve allí, yo me acuerdo en Saraguro conversando con los compañeros indígenas en un paro. Es decir, podíamos, aparte de tener posiciones políticas o ideológicas no similares, pero estaba el amor a Loja, estaba el deseo de que esta Loja siga sobresaliendo. Esta Loja, si es que es grande, va mucho más allá de cualquier posición de izquierda, de derecha, de centro. No, es que eso hay que entenderlo. Entonces yo reivindico la necesidad de unirnos todos en base a una agenda que nos permita decir, por aquí tiene que ir Loja. Porque mucho hablamos que hay que unirnos ¿en qué? Pues en etéreo. No, eso no es. Eso es en función concreta. Unirnos, por ejemplo, para tratar de salvar en algo la vialidad de la provincia de Loja. Unirnos en algo sencillito. Arreglar los pasos de entrada a la ciudad de Loja, que es una cosa, pues así, la más elemental. Y así le puedo poner unos 20 o 50 ejemplos prácticos de que sí es posible. Pero si viene alguien con su tarea de pelear con todo el mundo, de bronquearse con todo el mundo y decir que el otro no vale porque él es el único, etcétera, cosas, entonces ya sabemos, más de lo mismo ahora sería cavar mucho más profunda la fosa de esta tierra que se merece volver a ser más grande. Es que la memoria colectiva, o sea, recordar estas cosas debe ser imprescindible, o sea, debe ser obligatorio incluso. Es que uno no puede entender a la política, al país, a la sociedad, si no revisa el pasado. Por eso es que existe la historia, ¿no? Hay que revisarla. Es lo que usted decía de su relación armoniosa con este hombre de elevado reconocimiento aquí en Loja, este ingeniero Vinicio Suárez, portentoso, educado, tranquilo. Qué interesante que lo trajo a la... Ya me había olvidado yo, por eso le dije, es buena las anécdotas. Y la gente de ahora puede revisar quién era el ingeniero Vinicio Suárez, gobernador de la provincia de Loja, efectivamente.
Y decía usted que se trabajaba en armonía, no importa las diferencias ideológicas, partidistas, ¿no es cierto? Claro, Claro, es lo que más le sorprendió. El alcalde Jorge Reyes, orgullosamente, y no tengo por qué negarlo, por el Movimiento Popular Democrático, listas 15, porque por claro. allí me andan denostando por eso. Yo no No, lo reniego que de mi pasa, vea, pasado. recién nomás, que hablaba con un amigo que me pidió un espacio y le decía, el lunes a esa hora va a estar el doctor Jorge Reyes. No puedo. Entonces, habló bien de usted. Mire usted, este amigo, que a lo mejor usted ni se imagina. Y dijo, muy bien, oye, es una buena persona. Jorge fue... Lástima, él tuvo un problema, también lo rodearon en ese tiempo un poco de mocosos, dijo, tirapiedras, que creían que todo era al relajo y que posiblemente lo acosaron, decía él, lo acosaron y no sé hasta que... Digo, pero no obstante, yo recuerdo que se hizo una obra fecunda, como los colectores marginales, la obra que yo siempre le reivindico a usted, de comprar terrenos para proteger las cuencas hidrográficas, para garantizar el agua en el futuro, en tiempos que nadie hablaba de medio ambiente, en tiempos que nadie hablaba de la escasez del agua. Entonces, esas son cosas, le digo, para mí que no puedo olvidarlas. Pero tampoco puedo olvidar cómo un alcalde y un prefecto se ofendían con los términos más impublicables, porque apelaba incluso, aludía incluso a su origen étnico, era un alcalde contra el prefecto, y no hacían el hospital antiguo San Juan de Dios. Sí, ¿Se acuerda usted? claro que sí. Había dinero, y era una ruina. Y estaba votado porque si el uno lo hacía, se iba a llevar los votos, se iba a llevar el aplauso de la gente, entonces el otro le prohibía que no lo haga, que no se puede hacer, y le decía términos que yo no podré, aunque eso es inimaginable acordarse de cómo se trataban los dos, cómo se trataban, y se postergó esa obra. Entonces, desde ahí empezó lo que en gramática se llama esta procrastinación, ¿no? De obra pública, política, hasta que, desgraciadamente, el pueblo fue perdiendo, fue perdiendo. Y esa obra yo recuerdo, con el ingeniero Bailón, qué honorabilidad también. Ingeniero, pasa la gente por ahí, se están cayendo las tejas. Cualquier día le cae una teja a un transeúnte. Enseguida mandó a poner un cerramiento metálico. No lo olvidaré, extraordinario. Hombre, me acuerdo yo, en la primera administración, cuando acordé, una belleza de obra que le hizo el ingeniero Bailón. Consiguió recursos, creo que ya vino el prefecto Vivar, me parece, en esa relación armoniosa, educada, tranquila, los dos ya, el uno le autorizó, el otro pudieron hacer algo. Pero con estos dos hubo un retraso y ahí sí, ingeniero Boquilla se pegó 8 años. Entonces quería hacerlo y todo eso, no lo dejaron, no lo dejó. Y comenzaba el retraso a Loja por el odio, por la revancha, el egoísmo, que solo yo y yo y yo. Entonces, mire usted cómo se fue perdiendo todas esas relaciones tan distinguidas que habían antes, tan cívicas, doctor, cívicas, porque en función de la ciudad. De eso se trata. El bien común exige ciertos renunciamientos personales. Porque obviamente yo no puedo decir que el interés particular de alguien sea per se malo, no, pero si llega un momento en que eso tiene que ceder para que un fin superior pueda cumplirse, eso es otra cosa. En lo que estábamos hablando, yo aquí, y gracias por esa oportunidad, yo aquí puedo decir que con el trabajo que se hizo en el gobierno de Sixto Durán Ballín, ¿sí?, y teniendo de gobernador a Vinicio Suárez, y teniendo de concejales del partido de gobierno, que fueron los que se pusieron primerito la camiseta de Loja, se consiguieron 9 créditos del Banco del Estado. ¿Se acuerda de algún nombre de un concejal? María Antonia Riofrío, pues la principal de una dama
de nuestra sociedad que estuvo siempre junto a mí trabajando en estas cosas. ¿Es esposa del que fue De, diputado? Carlos Alberto Palaz, una persona maravillosa. Sí, muy Pero distinguida. yo tenía dos concejales muy del MPD distinguidas. valiosos, muy bien, pero habían 9 que trabajaban igual que el ¿Quiénes resto. eran los del MPD? ¿Cómo? ¿Quiénes eran los Estábamos con Gonzalito Añasco, el doctor César Jaramillo, que... eminencias? Pero es que eran eminencias. Pero es que en serio eran, imaginen, solo el doctor César ya no está. Ya no nos acompaña Claro, acá en este mundo. el Pero doctor Freddy, Gonzalo, sí. ¿qué es lo que Sí. primaba? El bien, el amor a Loja. Yo recuerdo una anécdota así pequeñita. Le digo al gobernador, le digo, mi querido Vinicio, voy a tener que emprendar, está mal dicho, por supuesto, empeñarse, el parque central porque no hay cómo pagar los tubos para el proyecto Curitor de Chontacruz. Caramba, dijo señor alcalde, eso no ha de ser bueno porque yo estoy en la gobernación al frente. ¿Qué hicimos? Se consiguió inmediatamente 1.010 millones de sucres de un crédito no reembolsable dado en un 18 de noviembre, entregado el 18 de noviembre por parte del gobierno para poder pagar los tubos de la conducción de Curitroje Chontacruz. Y así puedo poner al final de la administración cerca de 8.000 millones de sucres para la repavimentación de Loja. Aquí está, ustedes pueden sacarlo. Y claro, obviamente le daban al segundo municipio en eficiencia en el país, que era el que yo presidí. Pero más allá de eso, yo lo que quiero tratar de demostrar es que sí es posible unirnos, priorizando las cosas, llevándonos bien, siendo buenos lojanos, luego discutiremos los otros problemas que pueden haber filosóficos, internacionales, nacionales. Dejemos un ratito a eso por otro lado, ¿no? Hablemos de lo nuestro, y lo nuestro merece planificación, no improvisación. Los lojanos somos capaces de trazar nuestro rumbo, no que venga alguien que diga, este es el plan tal y esto tiene que obedecer todo Loja. Eso no es posible, mi estimado Freddy. ¿Cómo unirnos los lojanos? Voy a poner un par de ejemplos. Aquí, en esta tierra, podemos convertirnos en un referente de lo que es el desarrollo de la región sur del país. ¿Cómo? Unidos. He venido hablando del Valle de la Innovación y la Tecnología, unido a una zona franca. No lo hablo ahora, vengo hablando desde hace 4 años. Cuenca ya lo tiene. ¿Por qué? Porque son unidos. Aquí tenemos 3 universidades de lo mejor. Somos frontera. ¿Por qué no pensar en ese gran valle de la tecnología? Pero alguien muy cercano a la Universidad Técnica dice, doctor, ya estamos trabajando en eso. Y ahora hay que unirnos para tener esa posibilidad. Ya no solamente de reclamar, porque eso no hay que olvidarse jamás. La deuda del Estado con Loja es inmensa, sino para que nos dejen ser planificadamente. Entonces hay que mirar, sí, el puerto de Chancay, pero también hay que mirar al Amazonas, hay que mirar al Perú, en realidad, en la frontera, pero hay que mirar a la Loja universal. Esa grandeza del pasado tenemos que recuperarla ahora. Esa grandeza de Loja en el tiempo de las minas, o esa grandeza de Loja en el tiempo de la cascarilla, o esa grandeza de Loja en el tiempo de la producción literaria de la que nadie nos va a ganar. Doctor, ¿cómo será de hermoso que decía vos más temprano, hablar de la historia y escuchar cosas de la gente culta? El otro día le entrevisté a un distinguido alamoreño, un copoblano de Puyango, el doctor Mena, Franco Mena. Franco Mena, ¿cómo no? Colega. Sí, médico. Yo no lo ubico, ¿no? Entonces, o sea, físicamente, no nos conocemos. Como no conozco a tanta gente físicamente. Conversamos largo, y en una entrevista que le hice ya en público, así al aire, contaba de un pueblo donde habitan sefarditas y todo eso. En mi vida había oído del pueblo. Para que vea usted el valor de lo que es la historia, de cómo es el valor, el plus que adquieren los pueblos cuando una persona del nivel del doctor Mena lo cuenta. Entonces llegué ayer a Pozul y le pregunto a una persona de ahí, que nos acompaña arriba en el cerro,
Oiga, hay un lugar por aquí que viven unos sefarditas que son medios agringados, blancos. Ah, dice, eso es en Colay. Eso está exactamente ahí detrás de ese cerro. Muy bien. Doctor, no va a creer que Colay. Entonces ya nos dijo, verá, al ir a Celica hay un letrero, hay una visera. Ahí está la entrada a Colay. Ya no me olvido ni siquiera del nombre, porque antes me acordaba de Chancay, porque usted dijo, claro, Sí, pero claro, Colay. Entonces, mire usted la expectativa que yo llevaba de conocer Colay por lo que dijo el doctor Mena. Pero es que esa es la identidad de los pueblos, doctor. O sea, mire cómo la cuentan, cómo la narran, cómo la describen. Entonces ahora hay un compromiso. Pero resulta que yo había pasado 10 millones de veces por ahí, por el letrero. No advertí el letrero. Colay. Así. Hay un letrero ahí, hay una viserita ahí, entre Celica y Pozul. Entre Celica y Pozul está a mano derecha, se baja al pueblo, Colay. Pero ahora tengo inquietud, interés por conocer Colay. Ya fui viendo, ahora sí, descubrí el letrero que toda la vida estuvo ahí, yo no lo advertía, porque no sabía el valor que tenía Colay. Ahora pues iré exprofesamente a Colay, ya que pase un poco el invierno, porque las carreteras son intransitables. Entonces, ya sé dónde entra Colay. Entonces, por eso es bueno contar estas cosas, doctor. Si ve, esa es la historia de los pueblos. Y esto es fundamental, pero hay que tratar de ver otras cosas. Mi querido Freddy, en 30 segundos estuve feliz, confundido entre las personas, sirviéndome un rico estofado de gallina en la fiesta del niño que hizo Carlitos León, al norte de la ciudad. ¿Ya? Y allí la gente estaba feliz escuchando la orquesta de Chuquiribamba. Y yo me decía, ¿cómo es de diferente, culturalmente hablando, la gente que vive en el norte de la ciudad? La verdadera riqueza de esta Loja querida es de que aquí, en esta especie de metrópoli chiquita que se llama Ciudad de Loja, están gente de toda la provincia. Más del 60% de las personas que habitamos aquí en Loja pertenecen a diferentes cantones de la provincia de Loja y de otras provincias. Pero no vinieron solo a vivir, vinieron con sus costumbres, vinieron con los diferentes hábitos. Tú puedes entender, mi querido amigo, cómo un niño que cree la gente que es de propiedad particular puede tener en la fiesta más de 40 priostes y hacer una fiesta tan sonada. ¿Cómo están intactas las relaciones, lo que ahora llaman pomposamente el tejido social, de las personas que estaban allí peleándose por servir la comida, por hacer una fiesta hermosa? Yo aprendo también todos los días. Así como esa experiencia de algún rato quisiera ir a conocer, yo también y a Franco, mi buen amigo, aunque éramos peleados en la universidad, pero es mi gran amigo, lo saludo a la distancia, nos hace conocer el mundo. Yo digo, aquí tenemos que reconocernos que esta cultura única que muchos añoran de la ciudad de Loja no es así. Ahora la riqueza es en la diversidad de la cultura que hay aquí en Loja, en la diversidad de la gastronomía, en la diversidad en cuanto se refiere a las formas culturales de relación, etc. Sí tenemos un hilo conductor, así mismo es, pero si no recuperamos en nuestro razonamiento eso que para mí es hermoso, la diversidad cultural de esta noble e ínclita ciudad de Mercadillo, no hemos entendido nada. Doctor, quiero agradecerle infinitamente su gentil presencia y, a ver, pero hay una llamada así breve. Por favor, buenos días, le escuchamos, adelante. Bueno, se retiró, dijo, no, yo quiero una media horita para hablar, no, breve, no. Entonces nos hablamos otro día, doctor, quiero agradecerle pero claro, su conversación. Y ahora sí puedo Ya, entonces, mientras tanto, a ver, abreviemos, por favor. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días,
Le saluda Galo Guerrero Jiménez. Doctor, qué gusto saludar. Perdóname, a propósito de la sabrosa conversación que están manteniendo ahí con el doctor Jorge Reyes, y cuando se mencionó al doctor Franco Mena, el día viernes de la semana pasada hubo una ceremonia de presentación de 3 de sus libros. Tuve yo la oportunidad de ser su asesor lingüístico y de presentar la obra. Y justamente una de ellas se llama Del Sur y Colay, en donde se explica todo este asunto que estaban hace un momento conversando. Estos libros están ahí a disposición. Yo tengo por aquí, ya le voy a hacer llegar un par de ejemplares, porque en verdad son historias, como usted señala, de las circunstancias históricas de los pueblos y de la incidencia de otros pueblos que hacen factible y posible pues el proceso histórico de desarrollo de una cultura con otra. En fin, es una situación muy simpática y agradable haber descubierto a este personaje médico y con una riqueza admirable para narrar infinidad de historias, de anécdotas, de cuestiones políticas, amorosas, etcétera, etcétera. Solo esa pequeña novedad, mi estimado doctor. Muchas gracias. Un abrazo grande, muy, muy agradecido. Y vamos un poquito más a hablar otro día de Colay. Ya van a ver. Doctor, ¿usted quería un tiempito adicional? Sí, yo simplemente quería a todos nuestros queridos amigos informarles que Verdades y Decisiones, desde el primer día laborable del mes de febrero, tiene un nuevo horario. Así que vamos a estar desde las 8 de la noche aquí en esta misma emisora, y detalles ya los vamos a ir poniendo poco a poco. Solamente esa cuñita, mi querido Freddy, y reiterar mi gratitud. Y mil perdones, yo me emociono mucho cuando hablo de estas cosas, de estos temas, y cuando tengo pues frente a mí un periodista que sabe de lo que está hablando y es un gran inquisidor. Así que en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. Gracias, doctor. Gracias, buenos días.